Hola, bienvenidos al podcast de Aló Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola, Yankee Marido. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tengo muchas noticias. ¿Tienes muchas noticias? Sí. Cuéntanos. Bueno, la primera ¿Sí? es Kissinger. Sí. ¿Se ha muerto? Se ha muerto, sí. Sí. Sí, a los 100 años el hombre. Ya. Fiesta. Ujú. ¡Yeah! En Twitter, sí. Fiesta en Twitter, ¿no? Ya. Sí, es verdad que ha habido mucha celebración. Ya. Yo espero que los medios de comunicación españoles no hayan blanqueado mucho la figura de Kissinger, porque claro, estarán hablando de él. Ya. Y aunque yo tampoco creo que sea el momento ahora de ponerle verde, ¿sabes? De criticar todo lo que hizo, porque... A ver, hemos tenido los últimos 50 años Ya. para criticar lo que hizo. Entonces, Right. pues bueno, pues que se ha muerto. Ya. Pues ya está. ¿No? See, well, in the American news, most outlets are being, at best, at its most honest, oh, he's a conflicted character. Claro, sí. O sea, los medios de comunicación aquí hablan de una figura polémica, ¿no? O alguien controvertido, pero realmente tampoco se mojan mucho. Yeah, he killed a few million people. Sí. There's some conflicts. Mató a varios millones de personas y se metió en muchos fregados muy poco éticos. Yeah. It was basically all about recognizing as much American power as possible everywhere. Sí, ¿no? Se trata de demostrar cómo el poder de Estados Unidos, ¿no? Pues lo puede todo. Yeah. Lo puede todo hasta el punto de que Kissinger se ha muerto sin ningún tipo de consecuencia de sus actos. Yeah, he's Ha vivido una gran vida. loved by beautiful women. Sí, rodeado de mujeres bonitas. Yeah, you can find that online. It's absurd. Encima, sí. De hecho, después de muerto, o sea, hace como 2 días vi un artículo de el atractivo de Kissinger. Es como, ¿de verdad tenemos que estar hablando de esto? ¿De verdad? Yeah. En fin, vale, ¿qué más noticias tenemos? Bueno, la campaña de Ron DeSantis no se ha muerto, pero es, como se dice, it seems to be slowly dying. Cada vez va a peor. Sí, DeSantis, la verdad es que está en las últimas de Filipinas, decimos nosotros. Sí, las últimas de Filipinas en honor a cuando nos quitasteis las Filipinas. ¿Sabes? No? Cuando el Imperio Español... Yeah. Oh, okay. Yeah. ¿Sabe, That's no? the end of the empire. Eso es, Sí, pues okay. las últimas de Filipinas es eso, como que está en declive completamente. Pues ahí está Ron DeSantis. El otro día, ese debate que hubo de DeSantis, Gavin Newsom, Yeah, sí. no tenía ningún sentido. Yeah. Bueno, espera, vamos a explicar porque esto no ha llegado a las noticias de España ni de coña. Yeah. En la cadena Fox News, esta semana pasada, ha habido un debate entre dos candidatos, no candidatos. No, yeah. Es que es muy absurdo porque Dos todavía... gobernadores. Eso es. Sí. O sea, 2 gobernadores, uno republicano y uno demócrata, han debatido, pero recordad que todavía ni siquiera tenemos un candidato oficial por parte del Partido Republicano Right. y se da por hecho que es el incumbente, ¿no? El Donald Trump. Y por otro lado, no tenemos un candidato oficial tampoco. Bueno, sí lo tenemos. Yeah. Tenemos a Biden. Right. No hay, o sea, Newsom no es un candidato oficial de nada. Yeah. Entonces es como... At best, it's him getting his name out there for 2028, or maybe in case Biden has to Sí, step down. dices, bueno, o sea, como mucho lo que puede lograr es notoriedad, ¿no? O sea, es conseguir que su nombre se haga conocido, sí, pero que está apareciendo en Fox News. Es decir, que la poca gente que viera ese debate, que nosotros no lo vimos, ya os digo desde ya, porque no merece la pena, pues realmente ese debate, los pocos que lo estaban viendo, iban con DeSantis. Yeah. ¿Sabes? Entonces es como, ¿qué demonios hace Gavin Newsom ahí?
Well, I know Bernie Sanders did an appearance at a town hall on Fox News that went pretty well for him. ¿Sí? O sea, Bernie Sanders hizo en Fox News un town hall, que es cuando el público pregunta cosas, ¿no? Y él responde. Yeah. Eso fue bien cuando él era candidato a las primarias. I don't remember the exact circumstance of the town hall, but basically he did well with the crowd, and people came away from it saying, you know what? You can sell progressive ideas to people if you're honest with them, even on Fox News. O sea, a Bernie Sanders esta de salir en Fox News le fue bien, a pesar de que era Fox News, Yeah. a pesar de que era un town hall donde le iban preguntando, pero el hombre salió muy airoso. También es cierto que es que el formato town hall no es lo mismo que el debate. Yeah. O sea, yo creo que un town hall donde la gente pregunta cosas es mucho más amable con el candidato Right. que no un debate donde cada uno va a hablar de su libro Yeah. y que muchas veces ni siquiera se responden el uno al otro, sino que cada uno cuenta su historia. Right. ¿Sabes? Pero sí, vale, que puede ser un éxito para un demócrata incluso saliendo en Fox News Yeah. cuando dices cosas medianamente coherentes. Pero vamos, que este debate yo no le veía ningún sentido y me da la sensación de que son como los últimos coletazos de Ron DeSantis Yeah. entre los conservadores, ¿no? Right. Porque cada vez va perdiendo más popularidad en las encuestas. Well, he is losing out. Honestly, I don't know that very many people watched it, so I don't think it's going to help him very much Yeah. in the primary. Ya, es que ni siquiera ha tenido mucha cobertura a nivel medios. Right. O sea, la audiencia de ese debate debió ser muy, muy, muy pequeñita. Y ni siquiera ha salido mucho en las noticias. O sea, no es noticia ese debate que ha habido. And from what I read of it, it was mostly them just sort of yelling past each other, and DeSantis didn't come away looking very good. Ya. O sea, que se pusieron a gritarse el uno al otro, por lo visto. El gobernador de California gritando el de Florida y el de Florida Yeah. gritando a California y sin nada tener mucho sentido, ¿no? Right. Ya. Bueno, pues vale. Pues Yeah. debate hecho. Y DeSantis dices que va a morir su campaña pronto. ¿Crees que va a aguantar a Iowa así, no? Bueno, la distancia entre Trump y DeSantis está subiendo en Iowa y en New Hampshire, que es el segundo estado en el proceso. Well, I think I had seen that he was in 5th place in the most recent poll. ¿Quinto? Yeah. Wow, sí que ha bajado. Que era segundo. So Trump, I know Haley was still doing well. I think Vivek comes in like 3rd or 4th. Sí. Y luego está Chris Christie, entiendo. Yeah, Christie. Pero bueno, Yeah. que mal. It's not good. It's not good. Yeah. And También te digo una cosa, it's not good Yeah. para él. Yeah. Porque it's good para el resto del mundo. Yeah. Well, I Estamos don't de know. acuerdo. Es las primarias republicanas. Son las primarias republicanas, Yeah. sí. No matter who wins, we lose. You know. Gane quien gane, perdemos, ¿no? Yeah. Sí, bueno, claro, vale. Estamos hablando de candidatos republicanos, pero hay niveles de locura. Esto lo hemos hablado cuando hemos hecho los monográficos de cada uno de los candidatos. Yeah. DeSantis es uno de los peores. Yeah. No te digo que sea el peor, porque para mí creo que el peor de todos es Vivek Ramaswamy. Yeah. Pero es uno de los peores. Yeah. Yeah. Vale. In any case, Ron DeSantis' super PAC, ¿Sí? Never Back Down, has, yeah. Sí, es que Ron DeSantis, si os acordáis del podcast en donde os explicamos cómo funciona esto del dinero en las elecciones estadounidenses, estábamos hablando de que Ron DeSantis tiene un super PAC que se llama Never Back Down, Sí. ¿no? Yeah. Que es como ni un paso atrás, podríamos traducirlo. Yeah. Well, it is backing down somewhat. Está yendo hacia atrás, sí. Sí. Ron DeSantis tiene un super PAC nuevo. ¿Sí? Never Back Down ha gastado $100 millones. ¿En serio? ¿100 millones de dólares? Desde el principio del año. Desde el principio de 2023. Yes. En los últimos 11 meses ha gastado $100 millones Yeah. en publicidad y Yeah. eventos varios Yeah. el super PAC de Ron DeSantis. Yeah. Vale, ¿y por qué dices que ahora hay uno nuevo? Porque the messaging that Never Back Down has had seems to not be working for him because from the beginning of the year until now, his Ha ido a peor. numbers have gone worse. Sí, Yeah. claro, o sea, la verdad es que según se ha ido gastando los millones, ha ido a peor. Yeah. Entonces han decidido refrescar la marca. Right. ¿No? The- Porque esto es puro marketing. Yeah, yeah. The messaging that Never Back Down has done Sí. has largely been kind of alienating. People find what they put out there kind of weird. Y también era mucho anti-Trump, ¿no? El super PAC de Ron DeSantis. Yeah, they had run a bunch of ads that were against Trump Sí. that honestly at times made Trump look better.
Ya, claro. Es que, bueno, el caso es que el mensaje, lo que viene siendo el mensaje que estaban lanzando con esos millones, no estaba funcionando, estaban perdiendo cada vez más puntos en las encuestas, y entonces han decidido cambiar de mensaje. Yes. ¿Y ahora cuál es el mensaje? Bueno, su nuevo Super PAC ¿Sí? es Fight Right. Fight right. Yes. Bueno, por lo menos rima, ¿no? Yeah. Es como lucha derecha. Yeah. ¿No? Que también queda, ¿no? Con Yeah, H. it's a double Quedaría right could cuco. be correcto. Claro, derecha, a ver si sí. nos lo va a copiar Yeah. algún partido de derechas español. Lucha Yeah. derecha, ¿no? Yeah. Queda como... Bueno, ¿y ese cuántos millones? Bueno, todavía no sabemos. Yeah, they report quarterly, so it's Vale. I don't know yet. O sea, it's millions. Sí, claro, millones de dólares, pero el próximo trimestre pues sabremos más cifras. Yeah. They're launching with an anti-Nikki Haley campaign. Ajá. O sea, ahora el enemigo es Nikki Haley porque es Yeah. la que va ganando, Yes. claro. Bueno, es la que va ganando después de Trump, porque todo Right. esto es una doble carrera. Yeah. Por un lado está Trump, que va como en primera división, Yeah. y luego en segunda división se están matando estos. Yeah. Vale. And so the ads that they're running against Nikki Haley Sí. are playing up the thing that we mentioned in the podcast about Nikki Haley, how she said she was inspired to get into politics by Hillary By Clinton. Hillary Clinton. So they're making it sound like she's a disciple of Hillary Clinton. ¿En serio? O sea que el Super PAC de DeSantis ahora está jugando con esa anécdota que tú nos contaste en el episodio de Nikki Haley Yeah. sobre que Nikki Haley se había inspirado a la hora de ser una política Right. en la figura de Hillary Clinton. Y claro, es que esto lo hablábamos en el podcast. Yeah. Que era como, bueno, sí, claro, se habrá inspirado, pero piensan radicalmente distinto. Y entonces ese Super PAC está lanzando el mensaje de, uy, que Nikki Haley idolatra, es Yeah. la discípula de Hillary Clinton, ¿no? Yes. Como acusándola de demócrata. Right. Oh. Yeah, which is preposterous if you've ever paid any attention to anything she's ever done as a politician. Sí, ¿verdad? Es que a poco que conozcas a Nikki Haley, este mensaje no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, vale, como aquí, Yeah. como en las elecciones y en la guerra todo vale, ¿no? Pues Yeah. todas las mentiras valen. Well, our other news Sí. shows that if you lie enough, eventually, maybe you could suffer some consequences. Vale, dices que la próxima noticia tiene mucho que ver con mentiras que luego... Yeah. Vale. Sí. Estaba procesándolo según lo traducía. Mentiras que pueden tener consecuencias. Yeah. Vamos a hablar obviamente de la expulsión del Congreso de George Santos. Yes. Finally. Finally, yeah. Vaya tela con George Santos. Bueno, ya ha llegado a las noticias en España, ya se han enterado de quién es George Santos, ya se han Yeah. enterado lo de que ¿cómo era? Su madre sobrevivió, no, se No. murió en el 11S, Yeah. sus abuelos creo que sobrevivieron en el Holocausto o algo así. He's Jewish. Vamos a explicar eso. Una de las mentiras más graciosas de George Santos fue Yeah. cuando dijo, como este hombre quiere gustar a todo el mundo, o quiso gustar a todo el mundo para ser elegido al Congreso, pues dijo que era judío. Yeah. ¿No? Dijo que era un poco de todo, la verdad, pero dijo que era judío sin serlo. Entonces, cuando se descubrió que no tenía nada que ver con el judaísmo, él rectificó de una manera muy graciosa, porque Yeah. lo que dijo fue, no, yo dije que era Jewish porque soy Jew-ish. Yes. Ese ish, ese sufijo ish significa más o menos. Más o menos. Entonces Yeah. es como que soy más o menos judío, porque tenía como, Yeah. yo qué sé, un antepasado que era judío, algo así, Right. ¿no? Entonces, la verdad es que eso le quedó glorioso. Hay algunas mentiras de George Santos que son divertidas. Yeah. Hay algunas cosas que salieron, lo de que se había hecho drag en Brasil, que yeah. ¿sabes? O sea, la verdad es que este hombre es un personajazo que incluso a mí me han dado ganas de hacer un vídeo sobre él. Lo que pasa es que yo creo que en 2 meses nos hemos olvidado de George Santos, ya por fin. Yeah. Saldrá, supongo que las noticias si le sentencian o no. Pero también es cierto que la noticia aquí, más que su expulsión del Congreso, Yeah. a mí me parece mucho más relevante ver que hay más de un centenar de congresistas That didn't que, vote, ¿verdad? sí. Que votaron que no se le expulsara del Congreso. Yeah. Porque esta persona que se ha demostrado en el comité ese que han tardado más de un año Right. en demostrar que
ha utilizado fondos que se suponía que iban para su campaña, los ha utilizado para otras cosas que no tenían nada que ver con su campaña. Que si el Sephora para comprarse sus cositas, que si suscripciones a OnlyFans, que si Botox, ¿no? O sea, una serie de cosas que obviamente no tienen nada que ver con la política. Pero este hombre era un fraude. O sea, lo que vendió a sus electores no tenía nada que ver con la realidad, porque más allá de que se haya puesto Botox con dinero electoral, este hombre, todo su currículum, toda su historia de vida y todo lo que él decía que era mentira. Todo, absolutamente todo. Entonces, claro, la gente que le haya votado se tiene que sentir muy estafada. Y han estado ahí un año representados por esta persona que decía una cosa y luego resultó ser otra. Entonces, le han echado. Pero ha habido 100 o más que no le han echado, que han votado que no. La mayoría de ellos republicanos. Dos de ellos demócratas. ¿Me puedes explicar por qué ha habido gente que ha votado no a echarle? Okay, so there are a couple of reasons. There's one, the base reason of the Republicans' majority is so small that losing one person risks, like, you know, a couple of Republicans are out sick and suddenly the Democrats have a majority on the floor. Vale, o sea, la primera de las razones es, en el Congreso ahora mismo hay una mayoría republicana. Estamos hablando de que George Santos es republicano. Y si echan a George Santos, su sitio se queda vacío. Por lo tanto, a poco que se pongan 2 o 3 malos, pueden perder incluso la mayoría a la hora de aprobar una ley o lo que sea. Pero esto no te lo compro, porque el portavoz del Congreso es el que decide cuando se vota. Y si hay 2 o 3 malos, va a decidir no votar. Y de hecho, el portavoz del Congreso, el Mike Johnson que está como las maracas, este hombre votó no. Es uno de los que ha votado no a echar a George Santos. Dame otro argumento. Okay, so in the history of the United States, you've only had 6 congresspeople who've ever been expelled by vote in the way that George Santos was. O sea, esto solo ha ocurrido, esto que de echar a un congresista, solo ha ocurrido 6 veces en la historia de Estados Unidos. 3 of them were Confederate soldiers and they were kicked out for fighting against the United States. Vale, o sea, estamos hablando de que por lo menos 3 de ellos ocurrieron hace mucho tiempo, porque estamos hablando de soldados confederados en tiempos de la Guerra Civil estadounidense. Vale. The other 2 were convicted of crimes. Vale, y los otros 2 habían sido condenados por crímenes, es decir, condenados no por el Congreso, sino en juicios fuera del Congreso. Vale, esa es la gran diferencia, ¿no? Porque George Santos no ha sido condenado todavía, está en juicios. He's indicted. Claro, o sea, tiene como un montón de causas. Un montón, como 20 o algo así, no me acuerdo. 23 was the number. ¿No? I forget if they added more on. Una locura. Incluso tiene uno en Brasil. Well, that was one that he pled guilty to. ¿Ah, sí? Yeah, but that happened ages ago. Ah, sí, en Brasil se ha declarado culpable. Vaya tela, sí, porque había falsificado un cheque o algo así, ¿no? Tremendo. Bueno, el caso es que, o sea, George Santos ha sido expulsado por el Congreso sin tener una sentencia en firme de un tribunal. Por lo tanto, es verdad que el Congreso está juzgándole antes de que un juez le juzgue. In the case of Traficant, and I forget the name of the other guy who were kicked out, you know, after they were found guilty, there was a House ethics investigation into them the way there was in Santos. Vale. But the results weren't published until after they were already found guilty. Vale. And in Santos' case, the House Ethics Committee published its results, and he hasn't been found guilty yet of the federal crimes that he's indicted on. Vale, o sea que en los otros 2 casos sí que había una condena, además de ese comité de ética. Vale, y en el caso de Santos solo tenemos el comité de ética para probar que no puede estar en el Congreso más. Entonces como que está un poco cojo el caso. También te digo, la justicia lenta, ¿eh? Porque este hombre lleva un año. Un año cobrando ahí de congresista. ¿Sabes, no? Es que a mí eso me duele. And the thing that also makes it, there's an argument that goes for and against this, that, oh, well, he's a member of the House of Representatives. He only serves for 2 years. Let the voters decide whether he should be reelected or not, because he's not there like a senator for 6 years. Just let it play out. On the other side, you have the people who are like, no, we should kick him out now because he should be kicked out. It should, you know, be a matter of record that this guy was a criminal and we kicked him out for being one, even if he hasn't been found guilty of the crimes that we've
already investigated him for. Ya, sí, o sea, como que se dividen, la sociedad o los congresistas que han votado se dividen entre los que piensan, no, vamos a echarle, o sea, este hombre no tiene ningún sentido que esté ahí, le echamos y punto. O los que piensan, bueno, a ver, elegido congresista cada 2 años. Por lo tanto, dejemos que pase el periodo y hagamos que esos votantes que le han votado en un primer lugar decidan si quieren que sea él su congresista o no. Right. Pero claro, eso es hacerle el favor de haber llegado haciendo trampas a un puesto de trabajo y no me parece justo. O sea, yo estoy con los del primer bando, de patada y fuera, y antes le tenían que haber echado. Yeah, and it doesn't mean that he can't try to run for election again. I mean, he's not going to because everyone hates his guts. But, claro, sí, ¿no? Está en todo su derecho de decidir si quiere presentarse en un futuro, que ya ha dicho que no, porque obviamente todo el mundo le odia. Pero vamos, el caso es que nos hemos librado de George Santos. Bye bye. Yeah. Pues nada, muy bien. Yeah, so long. So long. Vamos a hablar de el Partido Republicano hoy, además. Sí, uno de los 2 partidos relevantes en Estados Unidos. Sí, de hecho, o sea, el plan es explicaros las diferencias entre los 2 partidos y también vamos a hablar en un tercer episodio de las terceras fuerzas o la importancia del bipartidismo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es el plan para los próximos episodios. Vamos a empezar con el Partido Conservador, el Partido Republicano. Cuéntanos, Yankee Marido, ¿qué sabes? So, to at least explain sort of like the things that the party calls itself, we kind of need to talk about history a little bit. Sí. For example, people in the Republican Party refer to themselves sometimes as the Party of Lincoln because Lincoln was the first Republican president who was elected. Lo que dice Yankee Marido es que en este episodio no vamos a explicaros toda la historia de los partidos políticos en Estados Unidos porque tiene mucha chicha. Ya hay un momento en la historia en la que se dan la vuelta, pero nos vamos a centrar en el Partido Republicano. Pero sí que es cierto que es importante hacer algunas referencias a esa historia porque el Partido Republicano se jacta mucho, por ejemplo, de decir que es el partido de Lincoln, ¿no? And honestly, in terms of their values or what they stand for, there's not a whole lot that they have in common with what Lincoln stood for in his time. Claro. Sin embargo, pues a día de hoy los valores del Partido Republicano tienen muy poquito que ver con la política que hacía Abraham Lincoln. Yeah. The other nickname the party has for itself, which is a little bit odd, they call themselves the Grand Old Party, the GOP. You hear that a lot. You see it in print a lot because GOP is shorter. It's Sí, y en Twitter también. Sí, también se hacen llamar el GOP, que es Grand Old Party. Es decir, el gran viejo partido, algo así, ¿no? Suena como muy solemne, pero es una manera un poco más informal de hablar del Partido Republicano. Y se utiliza mucho en medios impresos, se utiliza mucho, pues eso, en Twitter para abreviar. Yeah, and the thing is, it's not a name that makes a whole lot of sense because they've been using it since the 1800s when the Democratic Party was already well established and they're way older than the Republican Party. So honestly, I couldn't find any real excuse for why they chose the Grand Old Party as their nickname, but it was like a conscious name that they gave themselves. Ya, o sea, se pusieron el mote ellos mismos para darse solera, pero en realidad, para cuando ellos empezaron a llamarse el Grand Old Party, ya estaba el Partido Demócrata completamente consolidado. Entonces, no es el partido más antiguo, más, ¿no? Es como, bueno, pues vale, se hacen llamar así. Yeah. During the early history of the party, so like Abraham Lincoln and immediately after that, they were heavily represented in the North. That was sort of what their power base was because the South, which is where slavery was, is dominated by the Democrats. Claro, es que esto es lo que os decíamos que la historia tiene su explicación. Pero el Partido Republicano, en tiempos de Abraham Lincoln, al principio, pues cuando estalló la Guerra Civil estadounidense, ese Partido Republicano era el que dominaba el norte de Estados Unidos, no el sur como es ahora. ¿Por qué? Porque el sur, que era donde estaba la esclavitud, ese sur estaba gobernado, dominado por los demócratas. Yeah. And so as the North won the Civil War, the Republicans just dominated politics after that. Claro, y entonces como el norte o la Unión fue quien ganó esa guerra civil estadounidense, pues los republicanos se convirtieron en los que dominaban el panorama nacional en general. I mean, condensing down about 75 years of history, there wasn't necessarily a clear political view that each party had. You had
socially conservative Democrats and more socially liberal Democrats. You had fiscally conservative Republicans and, reforming Republicans who passed laws limiting the power of corporations. It's not a super coherent political outlook between the two parties. Ya, sí, es que realmente los dos partidos, o sea, ahora sí que hay grandes diferencias. Yeah. Pero también hay muy pocas diferencias en algunos aspectos. O sea, es cierto que Estados Unidos tiene mucho bipartidismo. Lo que dice Yankee Marido es que en el Partido Republicano ha habido todo un espectro de posiciones ideológicas dentro del Partido Republicano. Ha habido políticos del Partido Republicano que han sido más reformistas o más conservadores o a lo mejor conservadores pero más atrevidos fiscalmente o más conservadores fiscalmente. O sea, ha habido de todo, ¿no? Right. No ha sido un bloque exacto. Y lo mismo con el Partido Demócrata. Right. And so, simplifying history a whole lot. Sí, vamos a simplificar muchísimo, Esto, cogedlo con pinzas. Yes. So, the Great Depression changes things a lot. Vale. O sea, estamos hablando de los años 30 con la Gran Depresión. Yes. Eso lo cambia todo en Estados Unidos. Yes, because Franklin Delano Roosevelt comes into power. Vale. He starts the New Deal, which is a huge progressive program that creates all kinds of social welfare, building infrastructure. Los parques nacionales. Yes, and there were a lot of them, although the initial national parks was his cousin, Teddy Roosevelt. Vale. Vale, o sea, estamos hablando de que en la Gran Depresión llega Franklin Delano Roosevelt con su New Deal y ese New Deal fue un paquete de ayudas bestial, probablemente las medidas sociales más importantes de la historia de este país, que se llevaron a cabo para sacar del pozo a Estados Unidos. Yes, and it was a big change in terms of what Americans were willing to view was a role that the government should have. Claro, o sea, esto hizo plantearse a los estadounidenses cuál es el rol del gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto se puede meter el gobierno en crear ciertas cosas? Por cierto, Franklin Delano Roosevelt era demócrata. Yes. Vale. And so in response, the Republicans sort of became the party of fiscal conservatism, of the government shouldn't be doing all of these things, spending all of this money, especially we shouldn't be running up debts. Claro, vale. O sea que como Franklin Delano Roosevelt estaba en el poder, la oposición republicana criticaba las medidas de Franklin Delano Roosevelt, que estaba básicamente inyectando dinero para ayudar a la población a salir adelante. Entonces lo que dicen los republicanos es no. El gobierno debería metérselo justo. O sea, nada de poner dinero para salvar a gente de deudas. Esto no es lo que queremos. Yes. And what ended up coming out of that moment of the Great Depression and of the New Deal was, well, Franklin Delano Roosevelt was incredibly popular, just absolutely incredibly popular across the line. And so Republicans had to step back a little bit, but they still were sort of the fiscally conservative side of we should have some degree of responsibility and restraint. And the Democrats were more the party of, well, we need more social programs. Vale. Entonces, el Partido Demócrata estaba muy a favor de estas medidas sociales. Y el Partido Republicano, al ver que esas medidas sociales se hicieron muy populares y que Roosevelt se hizo muy popular también, pues eso hizo que echaran un poquito para atrás y dejaran de criticar tanto las medidas sociales, manteniendo unos mínimos, pero siguen siendo el partido conservador, de que no quieren meterse mucho a la hora de ayudas, mientras que los demócratas de repente se alzaron con, bueno, pues con la etiqueta de partido socialista, casi. Right. And so you have the Republicans becoming the party that represents business interests, that represents, fighting back against unions, more, fiscal conservatism, but there isn't really any link between the Republicans and the religious people of America. Vale, o sea que en ese momento el Partido Republicano se establece como el partido que defiende los derechos de los empresarios, de las empresas, que está en contra de los sindicatos, ¿no? De los derechos laborales. Yes, and against regulations of the government too. But en contra de que haya mucha legislación, ¿no? Cuanta menos legislación, mejor. Más libertad, ¿no? La famosa libertad. Vale, y lo que dices es que en ese momento todavía no hay ninguna conexión con la religión en Estados Unidos, ¿no? Del Partido Republicano en concreto. Cuando a día de hoy el Partido Republicano
es el partido de la Biblia. Yes, they became that. Religious Americans weren't a major political force for most of the country's history. Ya, o sea, durante la mayor parte de la historia de este país, la religión siempre ha sido importante, pero no la religión metida en política. Right. Yeah. You had the whole concept, it's, I believe in the New Testament, it's like, render unto Caesar what is Caesar's. It's just leave it up to the government, you know. Sí, it's al corrupt. César lo que es del César, Yeah. ¿no? O sea, como que la corrupción, Yeah. ¿no? Y los dineros que se encargue el gobierno. Yeah. Ya. Yeah. And so the big thing that changes that is desegregation. Vale. O sea, la desegregación, el final de la segregación, Yeah. es lo que hace cambiar esto. Right. ¿Y por qué? Because all of a sudden you have a movement that's trying to force religious schools in the South Sí. to accept, and probably in the North as well, but to accept Black people into institutions that were previously for Claro, o white sea, students. cuando terminó la segregación, lo que pasó fue que en las escuelas públicas, de repente, había que mezclar a los niños, Right. ¿no? A los Yeah. niños blancos con los niños negros. Right. Y eso fue un problema. Yeah. Well, at first, white people just thought, oh, I'll take my kids into a private religious school. Sí. Claro, en ese momento, la gente blanca que no quería que sus hijos se mezclaran con negros, dijeron, bueno, pues nada, pues los saco del sistema escolar y los meto en un colegio privado, Yeah. normalmente religioso. Right. Claro. And so once you had movements trying to force those religious schools to accept Black students, suddenly all the religious parents and religious leaders are like, they can't make us do that. And they become rapidly politicized. Ah, vale. Entonces, claro, cuando llegó el final de la segregación, también a esos colegios privados religiosos, los padres que se vieron acorralados a tener que aceptar a Yeah. negros, amigos de sus hijos, entonces ahí fue cuando se metieron en política. Dijeron, Yes. esto hay que cambiarlo, esto no puede Right. ser. Right. And that actually is more of the driving factor than even abortion was. Now, I mean, abortion is the huge issue that people talk about. Sí. But it's almost more that that's the more appropriate issue to talk about out loud than we don't want to desegregate our schools. Claro, claro. O sea, que el Partido Republicano se hiciera tan religioso tiene más que ver, mucho más que ver con el racismo Yeah. que con el aborto. Lo que pasa es que hoy en día se habla principalmente de la lucha contra el aborto Yeah. como bandera del Partido Republicano, porque obviamente el ampararse en esa rabieta que tuvieron con el fin de la segregación, pues ya no es políticamente correcto. Right. And so you have all these Christian Protestant Americans, because the Protestantism is a big distinguishing factor, Sí. being brought into the Republican Party because their religious leaders are telling them these godless people are trying to do this to us. A lot of, at that time, was wrapped around anti-communism as well, because I don't know if this happened in Sí. Spain, but the idea of communists being godless, you know, was Sí. a big part of the message here. De esto hablo en el podcast sobre la religión. Claro, lo que dice Yankee Marido es que el Partido Republicano no solo se volvió más religioso, principalmente con miembros de la religión protestante, Yeah. muchísimo más que cualquier otra, pero también es cierto que se juntó todo esto con los tiempos del Red Scare, ¿no? De ese Yeah. miedo al comunismo, por el cual todo lo que era no relacionado con la religión, ya no te digo ateo, sino laico, Yeah. se consideraba como comunista, Yes. ¿no? Como rojo, como sin Right. valores. Right. Y entonces, claro, pues se abrazaron a eso, se abrazaron a ese miedo. Todo lo bueno era la Biblia y la religión. Right. And that was a good way to get people into thinking about how their politics connects with their religious values. O sea, empezó la gente a unir los puntos y pensar, bueno, es que mi ideología política tiene muchos puntos de contacto con mis valores religiosos, ¿no? Yeah, yeah. And what even built onto that is the whole concept of the prosperity gospel, like prosperity theology of Sí. it's gone. I don't know if it's become a popular thing at all in Spain. No, No. te aseguro que no. Claro, dice Yankee Marido que además a todo esto, a esta ensalada que tenemos que añadirle el ingrediente del prosperity gospel, que es todo ese boom
evangélico en muchos casos, o protestante en general, pero ese boom de religión de telepredicadores diciendo que cuanto mejor cristiano seas, mejor te va a ir en la vida. Más dinero vas a conseguir. Yes. And it makes it more clear for conservative Christians that, no, if you earn a lot of money, that's God showing his favor. So figures within the party who are obscenely wealthy, they're just favored by God. Claro, claro. O sea, a partir de ese momento, Estados Unidos, y esto se ve a día de hoy muchísimo, la gente idolatra a los ricos porque se sigue pensando que esos ricos han sido bendecidos por la mano de Dios y por eso son ricos. Entonces empiezan a aparecer figuras políticas con mucho dinero y eso es algo visto de forma positiva por los seguidores del Partido Republicano. So nowadays, if you look at all of the representatives in Congress, what their religions are and what party they belong to, Protestants are one of the religious groups that are way more towards the Republican side. ¿Ah, sí? O sea, si ahora mismo nos vamos al Congreso y nos fijamos en la religión de los congresistas, vemos que la gran mayoría de los republicanos son protestantes. Yes. And the exceptions to this are, when I tell you this, going to be very obvious. African Americans who belong to, Baptists or Methodist, congregations. They're likely to be Democrats. And the reason for that is because, well, the party who was more behind civil rights and desegregation was the Democratic Party. Claro, entonces como el Partido Demócrata estaba más a favor de el final de la segregación, pues podemos encontrarnos en el Congreso la representación afroamericana y la representación de otras religiones más comunes entre afroamericanos en ese Partido Demócrata. Todo viene de ahí. So Mormons, very Protestant, they're almost all Republicans. Los mormones, claro, los mormones también, todos republicanos. On the other hand, Catholics are a lot more mixed, like 50-50. Sí, eso te iba a decir, que católicos, o sea, ahora mismo tenemos a Biden además, que es católico. Y Kennedy también fue católico. Pero, por ejemplo, tenemos a, ¿cómo se llama? La del Tribunal Supremo. La jueza esta... Amy Coney Barrett. Coney... Esa. Hay una jueza, por ejemplo, que es ultracatólica y es muy conservadora. Entonces están más repartidos los católicos. También es cierto que hay muchos menos católicos que protestantes. In the US? No, en el Congreso. Oh, in the Congress? But it's much more evenly split. Well, for a couple of reasons. For one, the Republicans were traditionally less accepting of immigrant populations. So when you had Latin Americans or even like Irish and Italian Americans, they tended to find a better home in the Democratic Party. Claro, sí, tiene sentido. O sea que a pesar de ser muy religiosos, como las políticas más antimigratorias suelen estar del lado conservador, a poco que el político sea de descendencia latina, latinoamericana, o irlandesa, o polaca, ¿no? O sea, de determinados países más tradicionalmente católicos, pues se suelen alinear más con el Partido Demócrata. And so the thing that's brought them more into the Republican fold, and this is a more recent history thing, is abortion becoming such a central issue for the Republican Party. You have, what we consider single issue voters, where the one issue that's going to decide who they vote for is who's going to outlaw abortion. Sí, hay un concepto en la política estadounidense que se nombra mucho en los medios, que es el single issue voter. Y eso significa que hay una serie de votantes que están preocupados por un único tema, que ese tema es el que va a dirigir su voto completamente. En el caso del aborto, este single issue voter está un poco dividido. Porque el aborto, claro, el aborto es un punto más que político, es algo religioso. O sea, ahí sí que está mezclada la política y la religión. You have the people who are single issue voters of abortion should be legal. I'm voting for whoever is going to make sure this stays right. And you have the people who are abortion should be illegal. It's murder. And I'm going to vote for whoever is going to work to make sure nobody can get an abortion. Claro, sí, hay mucha gente muy radical con este tema del aborto que deciden su voto en función de
si creen o no creen que el aborto deba ser legal o ilegal. Yeah. With that, you have Catholics who are very mixed. On top of that, you have little weird population groups who tend to side with the Republican Party for some issue in the past. For example, Cuban Americans and also Vietnamese Americans, certain generations of them, tend to side with the Republican Party because, well, for the Cubans, they felt like they were betrayed by the Democrats over... Vaya cochinos. Yeah, Bay of Pigs, yeah. Bay of Pigs. Claro, sí, o sea, lo que dice Yankee Marido es que hay algunos grupos de inmigrantes que se ven mejor reflejados en el Partido Republicano porque están como fijados, ¿no? Están como anclados en algo del pasado, ¿no? En un punto de la historia en la que Estados Unidos les ha dado la espalda o les ha echado una mano. Right. Y entonces el partido que estaba en el poder en ese momento es el partido al que ponen la cruz, ¿no? En el caso de que no les hayan echado la mano. Por ejemplo, los cubanos, con el tema de Bahía Cochinos, eso hay toda una generación de cubanos que además se la han pasado ya a la siguiente, hay toda una generación de cubanos que nunca van a votar a un demócrata. Right. Que son republicanos absolutos. Yes. A pesar de que muchos de ellos ni siquiera entiendan el programa del Partido Republicano. Da igual, no van a votar un demócrata. Yeah. The other thing that is very successful for the Republicans in keeping... Cubans are tending to stray a little bit, younger generations, but you have the Vietnamese Americans, and also you've noticed it, I'm sure, with Venezuelans who come to the Americas. Well, it's very easy to sell them on. The Democrats are the equivalent of the socialists. Claro. The Republicans are more conservative. Sí. And you should vote for the Republicans because they're not, socialists. Total, y eso está pasando mucho en España, esa confusión de socialismo, ¿no? Lo que dice Yankee Marido es que para inmigrantes también, pues de Vietnam o incluso de Venezuela, se está utilizando mucho ese concepto de no, es que los demócratas son los socialistas y los socialistas son como vuestros socialistas, así que cuidado, ¿no? Que son comunistas, ¿no? Es que hay como una fina línea entre demócratas, socialistas, comunistas, ya te vas a bolcheviques ya directamente, y entonces es como que ven del Partido Republicano y encuentran grupos de votantes en esos grupos de inmigración. Yeah, and that's a message that works very good with those immigrant groups. Sí. It's a very important message for the Republicans now for a pretty long time. Sí. As I was saying before, after the New Deal, you had Republicans who still saw the necessity of going along somewhat with those programs because they were so popular and they had helped get the country out of the Depression. Claro. But what rose out of that was movement conservatives. It was a conservative movement that grew that viewed pretty much any action of the government as being something that you attack as being socialist and a step towards communism. Ya. O sea, lo que dices es que el Partido Conservador obviamente en estos grupos de inmigración encuentra muchos apoyos, pero también es que desde que con el New Deal Roosevelt lanzara esa campaña tan de ayudas sociales, ellos, a pesar de que tuvieron que moderarse, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, me estás hablando, por ejemplo, del Social Security, ¿no? Right. Que son las pensiones, el sistema de pensiones de Estados Unidos que está temblando porque es muy frágil, pero es algo. Es algo que además el Partido Republicano no puede quitar. Puede dañar, puede quitar dinero, puede empeorar el sistema, pero no puede eliminar completamente todas las pensiones porque la gente se le echaría encima, ¿no? Entonces se tienen que moderar en ese sentido. Pero por otro lado sí que han surgido una serie de movimientos conservadores por los cuales ellos lo que defienden es... O sea, realmente les viene al pelo el nombre porque son conservadores porque quieren conservarse tal cual, quiere conservar el status quo, no quieren ningún tipo de cambio, ¿no? En el gobierno. ¿Eso es lo que quieren los conservadores? Well, what emerged especially in the 1980s, Reagan, of course, is a big part of this, was the idea of the government being an active part of your life is always a negative thing. Sí, o sea... Lo que dices es que, y esto tuvo mucho que ver Reagan en los años 80, pero lo que dices es que en Estados Unidos todo lo que tenga que ver con el gobierno metiéndose en tu vida está mal visto, sobre todo por el Partido Republicano. Yeah. One of those famous lines that people remember from Reagan was,
I forget exactly how it's set up. It's something like, one of the worst things to hear is, I'm from the government and I'm here to help. Yeah. O sea, Reagan fue el que metió más caña al gobierno y creó esa desconfianza de la gente en el propio gobierno, ¿no? Right. Porque lo que dices es que dijo algo así como, lo peor que alguien me puede decir es, soy del gobierno y vengo a ayudar. ¿No? Como, a ver qué vas a hacer. De hecho, esto me está recordando mucho a lo bien que caló el mensaje de Drain the Swamp. Yes. De Donald Trump. Yeah, and there's a lot of parallels between Trump's messaging and Reagan's. Sí. Honestly, it's just because it's one of those things that Republicans now do, because Reagan's become a saint for the Republican Party. Claro, sí. O sea, como Reagan se ha convertido en un santo en el Partido Republicano, en una figura legendaria, pues Donald Trump cogió bastantes elementos de cómo le funcionaron las cosas a Reagan para hacer su propia campaña. Entonces, en el 2016, por ejemplo, una de las cosas que repetía sin cesar Donald Trump era que iba a limpiar como el pantano, es que no sé, es como para limpiar la mierda de Washington, básicamente. Que, es decir, dando a entender que Washington o el poder político estaba corrupto. Right. And a lot of that is how much the government wastes. Ahí viene la fina línea entre, bueno, fina, es gordísima, pero para los republicanos es muy fina. La fina línea entre corrupción y cobro de impuestos. Right. Porque para ellos todo es lo mismo, todo es robar. ¿No? Entonces, claro, es que Washington DC está gastando mucho dinero, pero no se refieren a que se lo están metiendo ellos en el bolsillo, sino están gastando el dinero en cosas que a nosotros no nos interesan que gasten el dinero, como por ejemplo ayudas sociales. Yes, and for the Republicans, and this is something that really got hypercharged after Reagan got into office, a big part of his argument for why America was having trouble because we'd gone through recessions and had problems was that America's turning its back on the rest of the world. And their idea for how to improve the status of America was, we need to stop neglecting the military. We need to spend more on the military, more and more and more and more every single year. It became a huge thing for the Republican Party. O sea que a Reagan también le podemos culpar de que el presupuesto militar cada año sea más alto. Porque uno de sus mensajes era, bueno, pues que estaban dejando atrás a su ejército, ¿no? Que estaban dando de lado a su ejército. Part of his messaging, and it's something that's still effective. Like, if you ask people, they mostly still think it's true. If they know anything about it, they'll say, Carter slashed the military. Carter was the president before Reagan. He slashed the military, which he didn't. There was inflation, so the budget was the same, but compared to inflation, it didn't go up. But he didn't cut any military budget. And so Reagan repeated this message over and over again. Hasta que se lo creyeron. And so Reagan gets into power, and the military budget goes to the highest point it had ever been in the country's history. Wow. O sea que lo que dices es que antes de Reagan estaba Carter. Carter era demócrata. Carter no subió el presupuesto destinado a militar, pero lo dejó como estaba, pero como había inflación, daba la sensación de que tenían menos dinero. Y entonces Reagan utilizó esto como arma contra Carter para ganarle las elecciones, diciendo que Carter se había cargado el presupuesto militar, cuando no es cierto, simplemente lo había dejado como estaba, no lo había subido. Entonces, con este mensaje de Carter se está cargando a nuestros militares, estamos siendo más débiles frente al resto del mundo, bla, bla, bla. Ese mensaje caló muy fuerte, y cuando Reagan llegó al poder, subió al punto más alto de la historia de Estados Unidos hasta ese momento el presupuesto militar. And it's a big part of how that element of the patriotism in American society shifted so far over towards the Republicans. Claro, entonces aquí tenemos también el componente patriótico alineado con el Partido Republicano. O sea, ya tenemos la religión del bando republicano y ahora tenemos también el mundo militar, o no necesariamente los soldados, pero sí el patriota que está tan a favor de que nuestro ejército sea el número uno del mundo. Ese patriota también se alinea con el Partido Republicano. It's why when you see someone wearing a ton of red, white, and blue clothing, they have it on their car, odds are pretty good they're a loyal Republican voter. Sí, o sea, cuando vemos a alguien vestido de arriba abajo de la bandera estadounidense, porque, a ver,
todo el mundo lleva la bandera estadounidense sin ningún tipo de pensamiento. O sea, Yeah. tener una camiseta con una bandera estadounidense no te hace automáticamente republicano, Right. pero lo típico que tienes la ventanilla trasera del coche con un vinilo entero de la bandera de Estados Unidos, o sea, cosas así más heavies, o un tatuaje o cosas así, ahí ya sí que apuntan maneras de ser republicano. Yeah. And so Reagan is responsible for that change. His success as a storyteller really did a lot to make Americans think, first of all, America is exceptional. That was a big part of his messaging. And part of that exceptionalism of Americans is their self-reliance. O sea que a Reagan le podemos atribuir un montón de cosas. La verdad es que yo creo que Reagan se ha cargado este país. Yeah. Pero vale, Reagan podemos atribuirle que metió a fuego en la mente de los estadounidenses que eran especiales, ¿no? Que Estados Unidos es un país especial, el número 1 del mundo. Yes. Reagan era un comunicador excelente. Yeah. Y eso hizo mucho a favor de su mensaje. Su mensaje llegaba mucho a la gente. Entonces, los estadounidenses empezaron a creer especiales y además otra cosa que les decía Reagan era que eran especiales porque eran autosuficientes. Right. And during that time, you had a resurgence of cowboy culture, because the idea of like a cowboy, even though cowboys weren't really like this, the myth of the cowboy is all about, you know, a white guy on his own in the West, you know, total. taming the natives, dealing with Mexicans. Sí, total. Es verdad, tiene todo el sentido. Entonces, en esta época de Reagan se empezó incluso a poner de moda el concepto de la cultura del cowboy, ¿no? Porque al final ese cowboy, ese individualismo estadounidense tan fuerte, ¿no? Ese cowboy que se saca las vueltas, o sea, que realmente él es el que hace todo su trabajo por sí mismo, lucha contra los indios si hay que luchar, lucha contra los mexicanos si hay que luchar, se vale por sí mismo, no necesita la ayuda de nadie. Right, and it was all male-centered. Sí, claro, todo esto, obviamente, patriarcado a tope. Right. Y también supremacía blanca a tope. Yeah. And so you have a return of cowboy boots to general fashion, the style of like the prairie dress, Sí. you know. Sí, se empezaron a poner de moda pues los looks casa de la pradera, ¿no? Yeah. Little House on the Prairie becomes big in that time as well. Claro, es que además coincide con la época de Laura Ingalls y toda la casa de la pradera, ¿no? Toda la serie. Yeah. And so that sort of American exceptionalism, Americans being the greatest, all that becomes centered in culture. And so the Democrats are panicking, right? Vale, o sea que claro, como este mensaje de Reagan estaba funcionando tan bien y se estaban sintiendo los estadounidenses tan especiales, que esto es muy importante, ¿no? El levantar pasiones en política, y Reagan lo estaba haciendo, pues los demócratas estaban un poco en pánico. Right. What you end up getting are the Democrats, in order to start winning, they start being more like the Republicans. Entonces, de cara a ganar votos, en vez de diferenciarse de los republicanos, como los republicanos estaban teniendo éxito, lo que hicieron fue acercarse a lo que estaban vendiendo los republicanos. And so you have the Republicans moving things further and further to the right while the Democrats catch up to them. Ya. O sea que los republicanos cada vez se van yendo un poquito más hacia la derecha y los demócratas se van hacia el centro también y también un poco hacia la derecha. Yeah. Ya, por eso no hay izquierda en este país. Right. You have successive waves. You could say it started with Nixon, but then you had Reagan, who moved things a huge step further to the right. And then you had, there was a guy, Newt Gingrich, who was an important figure in the Republicans, took over the House of Representatives, made everyone signed a pledge saying we will never raise taxes beyond what Reagan lowered them to when he took office. Vale, pero espera, que tengo preguntas. Yes. Porque has dicho, bueno, todo esto empezó con Nixon, pero luego lo continuó Reagan y tal. Pero al Partido Republicano no le dañó en su reputación como partido el escándalo de Watergate y la dimisión de Nixon. So there was a period when people thought, oh, the Republicans will never get into power again. You know, it seemed like such a huge stain on them. Sí. And then the Democrats kind of squandered the moment. ¿Sí? Yeah. ¿Por qué? Well... Espera, que te traduzco. Lo que dices es que
Cuando ocurrió el Watergate, sí que el rumor general, el sentimiento generalizado era, de esta no salen los republicanos, no les va a votar ni Cristo, nunca más. Pero que los demócratas la cagaron. Yes. ¿Por qué? Well, you had Carter, who was the first Democratic president who came in after Nixon. Sí. Nixon resigns. Sí. You get Ford. his vice president, Ford. Sí. And Ford loses to Carter. Vale, espera, te traduzco esto. Primero, dimite Nixon. El vicepresidente de Nixon toma poder, que es Ford, sin haber sido elegido, pero luego cuando se presenta a las elecciones, Ford pierde contra el demócrata Carter, que yo entiendo que pierde también en parte, no solo porque Carter tenía el carisma que no tenía Ford, pero también porque estaban pagando por ese error del Watergate, supongo. Right. Yeah, because Ford literally was the person who pardoned Nixon. Claro, es que Ford lo primero que hizo, según llegó al despacho Oval, es decir, y vamos a perdonar a Nixon. Yeah. Para que todo siga su curso, ¿no? Por el bien del país. We need to get past this. Eso, claro, eso es un poco imperdonable, la verdad. Yo por lo menos no lo habría perdonado. Entonces gana Carter. Yeah, ¿Y por qué dices que la cagan? Porque claro, Carter no tiene muy buena fama como presidente. Right. He was an outsider. He was from the state of Georgia as a governor. Sí. Didn't really have any working relationship with the Democratic-controlled Congress. Sí. And so, even though he was the Democratic president, he fought with his own Congress, who were also Democrats. Claro. O sea, lo que dices es que como Carter venía de Georgia, no tenía ningún tipo de conexión política con el resto del partido, falló a la hora de liderar el partido. Entonces se empezó a pelear con miembros de su propio partido, ¿no? Y no sacó cosas adelante. Yeah, and the sort of people in Congress who wanted to pass more progressive legislation found themselves at odds with Carter, who was sort of this newer wave of Democrat, but still, moderate. Muy moderado, ¿no? Sería un poco como Biden, ¿no? De la misma onda. Yeah. O sea, claro, había una parte del Congreso que era más progresista que se encontró con Carter, que es un político pues que era mucho más moderado, mucho más como puede ser Joe Biden en este momento, que no tira tanto a la izquierda, sino que no quiere líos. Right. The other thing that happened that made Carter lose somewhat is he was probably a little bit too honest with the American people. Sí. Talking about how there's a malaise, there's a depression, admitting to recession that was going on in the country, and that there's a crisis of confidence in the country itself. Sí. And that recognizing that, we may need to raise taxes, we may need to do things for this that could hurt. Claro. And Reagan came in and said, no, we can have ice cream for dinner every day. And Total. People are yay, ice cream. Y and además, voted for Reagan. Total, y a partir de ese momento nunca nadie más ha vuelto a ser de honesto. Yeah. Claro, o sea, lo que dice aquí marido es que Carter pagó el precio de ser honesto en sus ruedas de prensa, en el sentido de que él no tenía ningún problema en decir, pues parece que se avecina una recesión, pues parece que pues si tenemos una crisis, pues habrá que tomar medidas, ¿no? Ese tipo de mensajes, en vez de negar la mayor, como hacen ahora mismo, que hasta que no estamos en lo más profundo de una crisis, no se dice la palabra crisis por nada del mundo, porque se genera una inestabilidad en el mercado de valores y en la sociedad que pierde fe en su propio país, pues claro, Carter era muy honesto, llega Reagan, el actor, el que se come la cámara, y empieza a decir que no, empieza a vender Estados Unidos como lo mejor del mundo, y como dice aquí marido, todos a cenar helado, ¿no? O sea, como tratando a la sociedad estadounidense como niños, y al final eso es lo que funciona. Yeah, and Reagan was like, we're going to spend all the money on our military and cut taxes, and there's not going to be a problem. Claro, sí, o sea, vender la fantasía de todo el dinero va a ir a los militares y vamos a cortar todo tipo de impuestos, pero no va a haber ningún problema. Eso no va a generar ningún daño colateral. Yeah, which, just as a fun little side fact, George H.W. Bush, who was his vice president, when they were running against each other, because they ran against each other for president, Bush said, this doesn't make any sense. What the hell are you talking about? He called it voodoo economics. ¿Ah, sí? Yeah. O sea que cuando George H.W. Bush, que es el padre de George W. Bush,
cuando George Bush padre, vamos a llamarlo así porque si no me lío con las siglas, cuando George Bush padre, que era el vicepresidente de Reagan, llegó un momento en el que se enfrentaron en unas primarias porque Reagan se volvía a presentar como presidente y George Bush padre quería ser presidente ya. Y entonces George Bush padre, que es un hombre mucho más de matemáticas. Yeah. No. Well, he's closer related to those old Republicans before it became a movement and it's all ideology to lower taxes no matter what. Claro, sí. Yeah. O sea, George Bush padre era más del Partido Republicano tradicional, ¿no? El menos... Claro, es que al final Ronald Reagan venía de Hollywood. O sea, venía de ser gobernador de California, pero venía de Hollywood, quieras que no, era un outsider, ¿no? Y sin embargo, él, que era más tradicional, llamó a las Reaganomics, las llamó Voodoo Economics. Yes. Como que no tenían ningún sentido, ¿no? Como que no iban a funcionar. Right. And it turned out, it doesn't work. No, claro que no, pero no funcionan, pero las consecuencias de esas Reaganomics las seguimos teniendo a día de hoy. O sea, que no nos hemos quitado a Reagan de encima. Ese capitalismo salvaje que tenemos a día de hoy puso la semillita a Ronald Reagan. Right. Because what happened with Ronald Reagan is he had these huge tax decreases and then they expected revenue to go up because they had this whole belief that if you lower taxes, you'll actually get more money. Claro. And it didn't happen. So they started having to raise taxes back up. Claro. And people don't think about that. They just think about the things that Reagan said instead of what actually he had to do. Wow. And so it's like, we should be like Reagan and always lower taxes no matter what. Yeah. Sí, es que la fantasía llega hasta el punto de que Ronald Reagan recortó muchísimo los impuestos, no creía en los impuestos, él creía que si tú pagabas menos impuestos tendrías más dinero en el banco para gastar en otras cosas y así se movería más ágilmente la economía. ¿Qué pasa? Que esto no funciona así. La gente no gasta en las cosas que irían a parar los impuestos, no se gasta ese dinero. Entonces esto termina no funcionando. Y Ronald Reagan terminó subiendo los impuestos, pero el mensaje a la sociedad de hay que bajar los impuestos, hemos bajado los impuestos, es el que quedó y la gente no se acuerda de que terminaron teniendo que subir los impuestos para paliar su propio error. Right. I mean, overall, the taxes did go down under Reagan, just not as much as he was claiming he was going to do. Sí. The other thing that he did that was hugely impactful on today's Republican Party is he took a much more aggressive foreign role. Sí, también, o sea, es verdad que con Reagan bajaron los impuestos, no tanto como él habría querido, pero bajaron en general los impuestos y también lo que hizo Reagan era, bueno, pues posicionarse de una manera mucho más beligerante en política exterior. Yes. Well, he tried to recover from the American sort of pessimism that we had after Vietnam by like going after Grenada, going after small countries and pushing them around. Sí, o sea, lo que querían era levantar la moral del país, ¿no? Que había quedado muy tocado por la guerra de Vietnam. Y entonces, pues bueno, pues se lió con Granada, por ejemplo, con países pequeñitos, ¿no? Para demostrar que Estados Unidos es primera potencia mundial. Right. And so nowadays, the Americans who are most in favor for war are the most conservatives. Sí. It wasn't always completely the case, but today it's certainly, they're the ones who are also super against Biden withdrawing from Afghanistan. Sí, es verdad. Bueno, a ver, yo creo que cualquiera iba a estar en contra de salir de Afganistán, ¿no? O sea, creo que salir de Afganistán iba a ser plato de mal gusto político en cualquier caso. Pero sí, obviamente los republicanos han criticado mucho que Biden sacara a las tropas de Afganistán y normalmente la gente que es más pro-guerra, más hawks, ¿no? Como vimos en otro episodio. Esos son los republicanos normalmente. Right, and like you could see how they were in the debate, you know? You could see that messaging from them. Sí, esto lo vimos ya en el debate, ¿no? En cómo se posicionaban frente a la guerra, frente a no solo a Israel, sino también al gasto militar y todo eso. Es que todo está relacionado. Yeah. The other thing to bring up that was a huge change that came as a result of Ronald Reagan. Sorry to bring him up again, but this is, I think, the last thing that really, he had a huge impact on the country. Sí. So he changed out, all the people in charge of all the different parts of government. One of the major things was the FCC, the Federal Communications Commission, that dictate what is fit for broadcast. And so with the changes that came there, they got rid of what was called the Fairness Doctrine, for example. Vale, o sea que lo que dices es que Ronald Reagan, otra de las cosas muy importantes que hizo fue cambiar a las personas que estaban a cargo de la FCC,
FCC, Yes. que es Federal Communications Commission, es decir, la Comisión Federal de Comunicaciones. Yes. ¿Que se encarga de qué? They're in charge of what broadcasters on television and on radio are responsible for. Vale, o sea que se encargan de decidir qué se puede o qué no se puede enseñar en medios de comunicación. Yes. Vale. Before he was president, there was something called the Fairness Doctrine. Antes de que Reagan llegara a presidencia, había una cosa que se llamaba la Fairness Doctrine, como la doctrina de justicia. Yeah, basically, if you have a radio station or a TV channel, you have to have some degree of honesty in the message that you're putting out there. Sí. You have to have some degree of balance, meaning if you have someone sharing their opinion, you have to have a counter opinion to go along with that. Vale, o sea que hasta ese momento, con esa doctrina que tenían antes, era obligatorio ser honesto en medios de comunicación. Se pedía al periodismo que tuviese un cierto equilibrio, que si, por ejemplo, había alguien mostrando opiniones de derechas, tenía que aparecer otra persona que, como para equilibrar la balanza con sus opiniones de izquierdas, ¿no? Yes, yes. And so without the Fairness Doctrine, that just completely opened the floodgates. And that was removed in the late 80s. So almost immediately, you have this massive rise of right-wing media. First on the radio, you have a figure like Rush Limbaugh, but there are other people like him all around the country who just spread right-wing messages all the time, blaming the left, blaming liberals, calling them communists. Claro. And this was just a message that went constantly in people's ears for decades. Esto es súper importante, Yeah. porque no solo estamos hablando de que la religión está del bando republicano y que el patriotismo está del bando republicano, sino que ahora estamos tocando los medios de comunicación. Porque sin esa doctrina de la justicia, cuando Reagan nombró a esos mandatarios de la Comisión de Comunicaciones, lo que hicieron fue eliminar las barreras que tenían los medios de comunicación para ser extremistas, ¿no? Y de repente, si no hay una obligación de mostrar todos los puntos de vista, puedes crear todo tipo de emisoras de radio o canales de televisión de extrema derecha, que es lo que ahora mismo están utilizando como arma propagandística constantemente el Partido Republicano. Right. That's what directly leads to, Fox News being a major part of American discourse. Claro, and driving people further and further to the right. Sí, o sea, con este cambio radical, pues obviamente aparecen figuras súper importantes como Rush Limbaugh, o sea, todas las personalidades de radio conservadora, que hay muchísimos, y también aparecen las Fox News, que nunca han sido news, han sido entretenimiento, ¿verdad? No se consideran news, no se consideran noticieros, es entretenimiento y pueden decir, por tanto, lo que ellos quieran. Y hay muchísimas cadenas de ultraderecha, más o menos pequeñas, y también, obviamente, canales de internet. Pero realmente el Partido Republicano tiene muchas más armas de comunicación que el Partido Demócrata. También hay algunas armas de comunicación del Partido Demócrata, pero este cambio, esta falta de equilibrio, ha beneficiado muchísimo más al Partido Republicano. Yes. It's a huge asset to them, and it's a big thing that drives what could be traditionally called grassroots movements. It's sort of, you have a way of reaching out to the average person. Claro, sí, es la manera perfecta de conseguir donaciones de ciudadanos privados a esas campañas políticas y llegar a ese ciudadano particular de una manera mucho más cercana. If you remember, we mentioned this before talking about Nikki Haley and about Tim Scott, the Tea Party movement. A lot of that message was spread through, right-wing channels. People refer to it not as a grassroots movement, but as a AstroTurf movement because it's fake grass. Claro, sí. Vale, o sea, a ver, vamos por partes. El Tea Party. Porque, vale, ahora te traduzco esto que has dicho, pero quiero explicar primero de dónde viene esto del Tea Party. Es verdad que lo hemos mencionado en otros episodios de este podcast como parte de la historia yanqui electoral, ¿no? El Tea Party fue un movimiento, corrígeme si me equivoco, ¿2012? 2010. En el 2010 fue cuando se inició este movimiento dentro del Partido Republicano que se llama Tea Party, como el Boston Tea Party, que es parte de la historia, o sea, fue como el desencadenante
de la guerra de la independencia de Right. Estados Unidos. Yes, and they were fighting over the British unfairly taxing them. Exactamente, era el Boston Tea Party porque lo que estaban haciendo los colonos, los americanos, estaban luchando contra los británicos porque los británicos pretendían pues sajarles a impuestos. Entonces, este nuevo Tea Party del siglo XXI obviamente no tiene nada que ver con la guerra de la independencia, pero sí que tiene mucho que ver con Sarah Palin. Yeah. And it was a message of, you're being taxed too much, they're stealing your money, drove people to do that. It was largely financed by the Koch brothers, by the way. ¿Ah, sí? Yeah. Esto, cómo se empiezan a intercalar Yeah, cositas, I know. Porque los Koch brothers también los explicamos en uno de los vídeos de los estados en Patreon. Yeah. Vale, pero entonces, financiados por estos Koch brothers, tenemos un movimiento que es más conservador Yeah. del Partido Republicano. O sea, tenemos el Partido Republicano que ya es muy conservador, que ya es religioso, que ya es patriótico, que ya es como que está muy a la derecha, pero entra en juego este movimiento dentro del partido que se enfoca en la necesidad de cortar los impuestos. Right. Yeah, the Koch brothers are extremely ¿Ricos? libertarian. Well, yes, obviously. Ya, pero me refiero que es como, Yeah. porque son ricos, están muy a favor de no pagar ni un solo duro de impuestos. Yeah. Their money flowing into the system, flowing into all the new right-wing modes of communication, help push the Republican Party towards being more extremely against any kind of taxes or social programs. They continue the message of Reagan against lazy people. The subtext is there of it's black people who are lazy and minorities who are lazy and white people who are doing all the work, even though they never say that outright. Ya, por Anyone supuesto. listening. Claro, o sea, lo que dices es que estos Koch brothers, que los vimos, si queréis buscarlo en Patreon, hablamos de ellos en el estado de Kansas. Los Koch brothers financiaron este movimiento Yeah. para promover la pasión en el Partido Republicano y que la gente se encabronara, ¿no? Y se enfadara con el desperdicio de dinero gubernamental en ciertas cosas, ¿no? En pagar subvenciones a vagos, por ejemplo, ¿no? Que eso es como muy antiamericano. Ese tipo de cosas son las que los Koch brothers, que son una fuente inmensa de dinero para el Partido Republicano, pusieron en marcha esa maquinaria política insuflando dinero. Y claro, por todo este dinero que metieron los Koch brothers, es por lo que se hizo la coña al hablar del movimiento del Tea Party. En vez de ser un movimiento grassroots, que es lo que ya explicamos en el episodio del dinero, era un movimiento astroturf, con las raíces en vez de en la hierba artificial, ¿no? Como para referirse a ese dinero que en realidad no venía de la sociedad pidiendo un cambio, sino que venía de unos hermanos pidiendo un cambio, unos hermanos multimillonarios. Right. And so the Tea Party took over the Republican Party in a big way. It was a huge shift that pushed a whole bunch of the traditional Republicans who still were willing to work with Democrats and saw that, the government may have a role in people's lives, that regulations should maybe be diminished, but shouldn't just completely be thrown in the garbage. O sea, lo que dices es que este movimiento del Tea Party, a pesar de que a día de hoy nadie habla del Tea Party, sí que hizo girar todavía más hacia la derecha al Partido Republicano, ¿no? Porque todavía en el Partido Republicano había algunos políticos que estaban como más dispuestos a negociar con los demócratas, ¿no? Que eran más políticos tradicionales, y este movimiento Tea Party los radicalizó, si cabe, un poquito más, ¿no? Yeah. Those Tea Party people who were so extreme when they came in, I don't think they've liberalized, but they came in, 10 years ago, and since then, you've had a further march towards the right with the MAGA movement. Sí, o sea que este primer movimiento del Tea Party os lo estamos explicando porque es muy importante para entender el movimiento que ha iniciado Trump. Porque esto fue como la primera vez que dentro del partido hubo un movimiento más conservador, si cabe, que el partido en sí. Y esto ha vuelto a ocurrir 10 años más tarde con el movimiento MAGA, el movimiento Make America Great Again. Que, por cierto, esto de MAGA también es herencia de Ronald Reagan. Porque Ronald Reagan hablaba de Make America Great Again. Right. And once you have Donald Trump step on the stage, it's almost more that his celebrity makes this
a message that works because honestly, MAGA and the Tea Party aren't all that different in terms of what they're trying to argue for. Ya, o sea, la misión tanto del Tea Party como del MAGA, como movimientos dentro del Partido Republicano, no son tan distintos. Yeah. Ambos están en contra de los inmigrantes, de los impuestos, Yeah. ese tipo de cosas. Yeah, the sort of personal liberty. What we haven't really talked about at all because there's not much to say is the Second Amendment, you know, people who are in favor of gun rights. Sí, o sea, todo lo que son derechos a portar armas, la libertad individual, ¿no? Todos esos valores más conservadores son los que son liderados por este movimiento más radical dentro del Partido Republicano. Yeah. Pero lo que tiene el movimiento MAGA, que no tenía el Tea Party, es un líder, ¿no? Yeah. Un líder supremo, casi diría, Right. que es Donald Trump. Yes, yes. The closest thing that the Tea Party may have had to a leader was Paul Ryan. He doesn't have anywhere near the charisma of a Donald Trump. No, para nada. Paul Ryan fue el Speaker of the House en tiempos de Obama. Yeah. Y bueno, pues era un político, la verdad es que bastante carismático para ser republicano, porque era joven. Era joven. La verdad es que sí que es cierto que no tenía mucho carisma y terminó desapareciendo. Porque como ya hemos hablado en episodios anteriores, el puesto de Speaker of the House es ingrato. Right. And besides that, what does MAGA have? I feel like a big part of the rise of MAGA is also the rise of social media. Sí, claro, es que lo que está utilizando el movimiento MAGA es las redes sociales. Yeah. De una manera brutal y de la desinformación. Yeah, yeah. And it coincides with the rise of QAnon as well. Sí, y también, claro, también ha crecido en paralelo con QAnon, que ha sido el que ha hecho a Trump el líder absoluto. Right. QAnon. Yeah. Entonces, todo está muy relacionado, pero lo que queremos deciros es que el Partido Republicano y el movimiento MAGA, o lo que representa Donald Trump dentro del Partido Republicano, no son lo mismo. Yes. MAGA, el Donald Trump, es como una isla dentro del Partido Republicano, pero eso no significa que todos los republicanos estén a favor de lo que representa Donald Trump. Right. The thing is that it's a growing island. Sí, Yeah. Lo que pasa es que, por desgracia, es una islita que yo la verdad es que ahí discrepo. Yo creo que no está en crecimiento esa isla. Creo que la locura es mayor y, por lo tanto, la islita ahora es más pequeña que lo que fue en 2016, ¿sabes? Pero bueno, esto es una cuestión de perspectiva y se verá en las elecciones. Right. But yeah, the size of the base that believes in all these conspiracies is still, you know, it's a fifth of the population according to polling. It's, you know, 20% is a lot of people. No, eso es un montón de gente. And they're overwhelmingly, obviously, Republicans because they support MAGA, they believe in QAnon. Ya, sí, que a lo mejor no se lo creen en todo, pero creen en parte, ¿no? Yeah. O sea, tenemos al 20%, ¿20%? That was the most recent poll from a few months ago. Según la última encuesta de hace unos meses, tenemos al 20% de la población de este país creyéndose alguna de las teorías de la conspiración relacionadas con MAGA. Yes. Y eso es muchísimo. Right. Pues igual la islita sí que está haciéndose grande. No lo sé, yo quiero pensar que la islita es más pequeña. Yeah, but it's caused a huge shift among the Republican Party. Sí. Because before, you know, the Republican Party was the party of financial conservatives. Sí. And so usually it tended to be richer people with better educations, Sí. who were wealthy and were worried about their own taxes. Sí, claro, o sea, sí que está haciendo cambiar las cosas en el Partido Republicano, porque tradicionalmente, si el Partido Republicano está más enfocado en bajar los impuestos, cuidar las finanzas, eso daba a entender que el votante del Partido Republicano normalmente era alguien pues con educación superior, ¿no? Como gente preparada o dueña de negocios, ¿no? Gente que cultivada. Right. The Republican Party was sort of a grand alliance between the sort of wealthy, educated, and the super religious. Sí, o sea, había como una mezcla, ¿no? Entre los súper ricos y los súper religiosos. Right. Yeah. And so what's happened with MAGA is you have the influx of all these people who are not very well educated, but buy into the message. A lot of them are religious as well. MAGA supporters tend to be very evangelical too. Sí. But all these crazy messages, all this dysfunction scares off the wealthy, older base that used to be a big part of the Republican Party. Claro, es verdad. O sea, este votante pijo republicano
está un poco asustado con la banda de deplorables que decía Hillary que siguen a Donald Trump. Porque como decíamos en el episodio del debate, en ese meeting de Donald Trump, lo que se veía al fondo no era gente que correspondiese a perfil, persona educada, cultivada y demás. Eran gente muy de barrio. Entonces, claro, esto asusta a unos republicanos más tradicionales y más pijirris. Yeah, and so the brain of the Republican Party that used to exist were those well-educated people. They were the ones writing opinion news. They were the ones who were the leading voices of the party. And now they've either disowned the party, they're what's called never-Trumpers, or they've been either brainwashed or they're so scared of, losing their position that they completely shift sides over to being with MAGA. Ya, o sea, lo que dices es que al final la gente más tradicional, más de toda la vida del Partido Republicano, se ve en la tesitura de tener que elegir entre ponerse completamente en contra de Trump y decir, yo nunca votaría a Trump, Trump no me representa como Partido Republicano, no debería ser parte de nuestro partido, o directamente, o bien desaparecer, como han hecho bastantes congresistas y senadores, de, bueno, yo ya no me presento, ¿no? Me jubilo, me jubilo y ya no quiero problemas, o directamente, bueno, pues terminar aliándose y dándole la razón a Donald Trump porque ven que es lo que les consigue los votos y hacen lo que les da la gana. Exacto, es la única manera de conseguir seguir en el poder que es tan importante para algunas personas. Right, and at the moment, it creates a huge problem for the Republicans trying to maintain office because a large portion of the voters for the Republicans are the more independent-leaning people living in, like, the suburbs. They're people who have pretty stable lives. They have found this sort of messaging that MAGA has brought distasteful. And so a lot of those suburban voters have shifted over to the Democrats. Sí, bueno, ojalá, ¿no? Yeah. Bueno, lo que dice Yankee Marido es que el Partido Republicano está en crisis porque hay muchos votantes que tradicionalmente han votado siempre al Partido Republicano, que es la gente pues, que vive en sus zonas residenciales, que no están locos, que simplemente, bueno, pues lo que quieren es pagar lo menos posible de impuestos, ¿no? Y para eso votan republicano y se ven, bueno, pues enfrentados a la situación de o votan a Trump o votan demócrata, y algunos incluso han llegado a pasarse al Partido Demócrata. Right, and so it becomes a pull of, can we figure out a way to scare these people into voting for us? Which is why they try to play up crime and anti-immigrant sentiments. Sí. But it doesn't seem very effective. Bueno, yo creo que sí que... O sea, yo estoy viendo mucho eso de que van por la vía de meter miedo contra el índice de violencia, índice de crimen y tal. O sea, uno de los campos de batalla tradicionales del Partido Republicano desde que yo vivo aquí siempre ha sido el aborto. Siempre ha sido el aborto, porque querían cargarse el derecho al aborto. Pero ya se lo han cargado. Entonces ahora necesitan nuevas luchas. Porque de hecho la lucha del aborto les ha salido el tiro por la culata. Porque, como hemos comentado en otros episodios, están perdiendo votantes por culpa del aborto. Entonces, ahora están enfocados en otros mensajes. Y esos mensajes ya no es solo recortemos impuestos, se van mucho hacia mensajes que también pueden cuadrar con MAGA, ¿no? En cierta manera, porque al final lo que quieren es dejar de meter miedo de qué es lo que significa MAGA al votante republicano. Entonces, ¿por qué votar a Trump si es necesario? Bueno, pues porque Trump, por ejemplo, defiende una política mucho más estricta contra la inmigración, ¿no? Entonces eso gusta en la base de votantes republicana. O, por ejemplo, ahora están dando muchísima caña, que yo lo estoy viendo en los medios de comunicación y en redes sociales, que ha habido una gran cantidad de vídeos últimamente relacionados con el incremento de la violencia en ciudades que están regentadas, que están dirigidas por demócratas. De repente es como que los demócratas nos están, bueno, pues haciendo inseguras las calles, ¿no? Ese es el mensaje que están lanzando. Y ese mensaje, por lo menos en redes sociales, a mí me da la sensación de que funciona muy bien. ¿Sabes? Que viralizan un vídeo de una pandilla de afroamericanos robando todo lo que pueden en una tienda y saliendo corriendo, y parece que eso
está ocurriendo en todo el país. Yes. De repente parece que eso es por millones, Right. ¿sabes? And, yeah. Y que hay una oleada de eso. And it seems like a pretty effective message. I don't know if it's as effective as on the opposite side, Democrats playing up, abortion or any of their major issues that they're going to need to use to drive their voters out. Sí. But it is an effective message. It's worked for Nixon. It's worked for Reagan. We'll see if it works for Trump. Sí, Yeah. en lo del el law and order, ¿no? Yes. La ley y orden es Yeah. el mensaje clásico republicano que siempre les funciona. Les funcionó con Nixon, les funcionó con Trump. Siempre, o sea, es como que la mano dura contra el que no trabaja es lo que funciona, ¿no? Right, yeah. Y claro, eso al final se traduce en xenofobia, racismo y falta de ayudas sociales para los pobres. Es básicamente eso. Yeah. The only thing to see is if all of the messaging power that they have with all of their right-wing media outlets, with social media, with everything, can fool people into thinking crime is really worse than it is. Because statistically, in the times of Nixon, in the times of Reagan, the violent crime level was way, way higher than it is nowadays. Ya, sí, o sea, en tiempos de Nixon y en Reagan, la violencia y el crimen estaban muchísimo más altos que en la actualidad. Pero sí que es cierto que, claro, en tiempos de Nixon y Reagan no había redes sociales. Yeah. Y ahora ese mensaje se viraliza y se generaliza mucho más rápido. Right. A mí me han llegado a mandar esos vídeos, me los han mandado los followers de, oye, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Right. ¿Sabes? Como, wow, qué inseguridad en Estados Unidos. Yeah, and those people who are living in their suburbs and never leaving, Claro. they're about as far away from the urban centers of America as your followers in Sí, Spain. exactamente. O sea, la misma desconexión que puede tener un español que nos escucha desde España sobre la sociedad, cómo funciona la sociedad estadounidense, la puede tener una persona que vive en un área residencial que va del trabajo a casa, de casa al trabajo y que realmente no sabe en qué mundo vive. Entonces, esos vídeos son súper importantes para calar en el miedo de la gente y que la gente, bueno, pues sienta la necesidad de votar por miedo, que es una estrategia que siempre funciona. Entonces, Partido Republicano es el partido tradicional, es el partido de Lincoln, a pesar de que luego cambió mucho la historia. Es el partido de Nixon, es el partido de Reagan, es el partido de George Bush padre e hijo. Que al hijo no le hemos mencionado para nada, pero menudo personaje también, pero bueno, vale. More than anyone, it's the party of Reagan, if we're saying Sí, who's exacto. responsible. Reagan es como el santo patrón del Partido Republicano. Y bueno, y ahora tenemos pues a esa representación de Donald Trump, pero que en realidad Donald Trump lo que representa es una burbuja dentro del Partido Republicano que se llama MAGA y que puede explotar en cualquier momento. Entonces, pues yo espero que os haya quedado claro. Vamos a hablar de todas maneras también de los demócratas en el episodio siguiente, claro. Sobre todo para diferenciar y para que queden bien claros los dos partidos. Y yo creo que esto va a aclarar muchas dudas que estoy recibiendo. Así que espero que os haya gustado. Hasta la semana que viene. Eso es. Chao. Bye.